Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Cuando estaba preparando el mensaje, oraba y Dios me hacía ver una cosa que es obvia, pero que a veces no es tan obvia. Y es que los hombres y las mujeres son diferentes. ¿Cuántos saben eso? Y lo predicamos mucho en parejas y decimos esposas, el esposo es diferente, esposos, la esposa es diferente. Pero cuando estaba orando, Dios me decía, resulta que papá y mamá también son diferentes. ¿No lo sabían? Ya lo saben. Y por esa diferencia, a veces hacemos más énfasis en mamá que en papá. Y decimos frases como, la mamá es el centro del hogar, la mamá es la que sostiene a la familia, la mamá es la que hace los hijos, mamá contenta, familia contenta. Y eso es verdad, no es mentira, es verdad, pero a veces disminuimos el papel del hombre en la familia y pensamos que el hombre no es tan importante como es la mamá. Entonces cuando se le pregunta a los hijos acerca de papá, es como, papá. Pero cuando se les pregunta a los hijos acerca de mamá, es mamá. Y yo le decía a Dios, ¿y qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y Dios me decía que es porque no entendemos qué es un papá y nuestra expectativa de un papá es bastante lejana a la realidad. Entonces nosotros quisiéramos que papá también fuera mamá y que se comportara como mamá y que hablara como mamá y que hiciera cosas como la mamá hace las cosas, y es ahí cuando comenzamos a darnos cuenta entonces que papá no es tan chévere como la mamá y nuestras expectativas son demasiado altas con respecto a los papás, y los papás son de polos, por si no lo sabían. Ellos están extremadamente felices o extremadamente bravos, pero nosotras tenemos un velocímetro de mal genio. O sea, nosotros podemos estar un poquito molestas, bastante molestas, demasiado molestas, estado no me hables que estoy que te como, pero ellos no. Ellos son bien o mal, blanco, negro, o sea, van a comprar ropa de hombres y toda es igual. Toda es igual. O sea, ¿cómo se inspiran ellos para vestirse? Pero nosotras tenemos faldas, pantalones, blusas largas, cortas. Es diferente el papá y la mamá. Y por esa diferencia, entonces ellos dicen, pues, o puedo ser un buen papá, o mejor hágalo usted, que lo hace mejor que yo. Y ese es el problema que estamos viviendo en la sociedad actualmente. Los papás tienen el chip de la mamá, sí, la mamá es dura, la mamá es la mamá, entonces hágale su merced, con toda, usted puede. Y las mamás se desesperan y dicen, como este no puede, me tocó a mí, quite de ahí que yo lo sé hacer mejor. Y eso no es algo sabio, porque aunque papá no es mamá y hace las cosas de manera diferente, papá ama de manera diferente. No significa que no ame, significa que ama de manera diferente. Muestra su afecto de manera diferente, se expresa de manera diferente, y yo traigo algunas imágenes para que los veamos juntos de cómo es la diferencia entre papá y mamá. Son diferentes, pero ambos aman. ¿Cuántas mamás saben que las verduras son importantes en la dieta? Levanten la mano, mamás. Pero los papás dicen, ¿yo cómo le voy a hacer ese mal a mi hijo? Si él no quiere comer verduras, no se las tiene que comer y no las tenemos que obligar. En algún lugar muy lejano yo escuché eso, yo no sé, se me vino. Pero para los papás, un sándwich es una comida, literal. O sea, no tienen por qué preocuparse, arroz, carne, verdura, ¿qué es eso? Si la vida se hizo para vivir, pidamos domicilio. Pero nosotras no queremos domicilio, nosotras queremos una alimentación sana, balanceada, vamos a obtener control de la harina, del azúcar. Eso es una mamá, pero no lo hace menos papá que le dé sándwich con jugo de cajita y papas de paquete. Siguiente ejemplo. Mamá sabe exactamente la rutina, mamá sabe cuándo se acuesta, qué le podemos dar, qué le cae mal. Papá muchas veces no sabe dónde está el chupo. O sea, ¿chupo? Hay que lavar un chupo, hay que lavar un tetero. O sea, papá si le puede echar Milo en el biberón, está bien, igual es leche, no nos importa. Papá no sabe combinar la ropa. Bueno, ahora estoy generalizando, puede haber que hay uno que sea la excepción, pero generalmente los papás
les da lo mismo azul con amarillo, verde con fucsia. Todo es igual desde que la persona se pueda vestir y salir a la calle. Entonces las mamás queremos poner la pinta y compramos las cosas para nuestros hijos que les combine. Papá dice, no importa, la libre expresión, ponte lo que quieras, te vas a ver bien. Pero eso no lo hace mal papá, simplemente lo hace papá. Siguiente. Los juegos de mamá son diferentes a los juegos de papá. Si los juegos de papá producen adrenalina, traen cosas chéveres, ¡guau! Es el super papá. O sea, yo ahí jugar a una cosita tierna. No, yo quiero es diversión, adrenalina, mugre, algo que quede grabado en la vida de sus hijos y no solamente un juego simple. Las mamás, cuando los bañamos, es algo así súper lindo. Los papás es como algo de diversión. Siguiente. Esta me gusta mucho. Tareas escolares de mamá versus tareas escolares de papá. Mamá quiere la tarea perfecta, la letra perfecta, tú puedes, lo vas a intentar. Papá se siente y dice, no lo lograste, espera que llegue tu mamá. O así está bien, no importa, o sea, hazlo rapidito, cualquier cosa es cariño. Salidas de diversión. Mamá siempre cuida que su hijo esté bien, o sea, que no vaya a morir. Papá, entre más adrenalina tenga, mejor. O sea, hay que probar cosas nuevas siempre. Siguiente. En un parque de diversiones, mamá carrusel, algo de tu edad. Los papás están mirando ya cuánto es el metro para poder subirse a los carritos chocones, a las montañas rusas, etc. Juegos. Otra vez juegos, mamá mantiene su posición de mamá, papá lo perdemos por algún momento, lo perdemos, no sabemos si el niño está cuidando al papá o el papá está cuidando al niño. Siguiente, y esta es la última, me siento extremadamente identificada. Mis juegos con Juanjo, ojalá me perdone cuando sea grande, son juegos educativos. Edúcate con mamá. Entonces es el carrito que lleva la vocal, vamos a contar cuántos carros tienes, los colores, todo. O sea, mis juegos son muy educativos y a mí me gustaría que en algún momento su papá jugara algo educativo con él. Pero resulta que no. Resulta que el papá quiere que él venza al mundo y salen a jugar y luego me muestra el video, o en otros casos lo veo por el estado de WhatsApp, yo, Dios mío, ¿quién está cuidando a mi hijo? Porque él quiere adrenalina, él quiere que él suba, que él quiere que él haga cosas que realmente conmigo no haría. Y porque somos diferentes, entonces hemos tenido la concepción errada de que mamá es más importante que papá. Y yo hoy quiero empoderar a los papás y decirles, no tengan miedo de ser papás, simplemente son papás y no mamás. Denle gracias a Dios por eso. Porque los niños aman a papá y papá es muy importante, pero hay cosas que mamás siempre hacemos que papás no hacen. Por ejemplo, la levantada a medianoche. Yo le digo a Juanjo, Juanjis, ¿por qué no llamas a tu papá? O sea, porque tiene que ser mamá, sino mamá. Yo no entiendo por qué no llama al papá si es tan importante el papá como voy a predicar. No, hay cosas que vamos a hacer las mamás que solamente hacemos las mamás y para eso fuimos diseñadas, para ser mamás. Y papás fueron diseñados para ser papás. Así que hay que aprender a disfrutarlo, hay que aprender a tomar el rol y no dejar que la vida pase como si yo no fuera papá. Lo primero que vamos a ver para ser un papá fuera de serie es que ustedes tienen el don de Dios para ser papá. Si ustedes tienen un hijo en casa o una hija en casa, es porque Dios les ha dado la bendición de tenerlo. Dios les dio a ustedes el privilegio de ser papá. Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Cuando Dios da un regalo, da el regalo completo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Regalo del 24, carrito a control remoto. El niño lo abre, qué emoción el carro a control remoto. Y ahora vamos a usar el carro, no tenemos pilas. Entonces comenzamos a sacar las pilas de todos los controles y nos damos cuenta que se está acabando la carga y no funciona. Entonces el niño queda feliz porque recibió el carro, pero nunca lo pudo usar porque no tenía pilas. Dios no es así. Dios no dice como, ahí te mando el niño y no me alcanzó para las pilas, se me olvidó,
discúlpame, mira tú cómo haces para arreglártelas para ser papá. No, cuando Dios te da a ti la posibilidad de ser papá, Dios no solamente te da el regalo de tener tu hijo, sino que Dios te da la sabiduría para llegar a ser un buen papá. Dios te va a dar a ti todos los juguetes que tú necesitas para ser un buen papá. Muchas personas dicen que los niños no vienen con manual de instrucciones, pero yo creo que sí. Cuando tú tienes una relación cercana con Dios, Dios te va mostrando cómo hacerlo. Algunas veces te vas a equivocar, obvio, porque somos humanos, pero tenemos la ventaja de tener al creador, o sea, tenemos como línea directa con el fabricante si no está funcionando el regalito. Vamos a decirle, este regalito está como defectuoso, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo es la garantía? Pero tienes al fabricante a tan solo una oración. Así que tú puedes llamar y puedes preguntar cómo tengo que ser un buen papá. Y muchas veces sobrevaloramos, o sea, no estoy diciendo que las mamás pues somos mota de ombligo, pero muchas veces nos ponemos como, ¡wow! La mamá es la única que puede tener al bebé 9 meses. ¿Cuántos han escuchado eso? La mamá es la única que puede dar a luz. ¿Y cuántos saben que también eso es verdad? Les da una gripa y se mueren los papás. Entonces sí es verdad que hay cosas que nosotras podemos hacer, pero a mí me parece increíble el diseño de Dios que nos permitió a nosotras vivir la etapa del embarazo, del parto, de la lactancia, pero a ellos les dio la oportunidad de darle el sexo a los hijos. Desde el momento de la concepción, el papá tiene tremenda autoridad para decir, según su genética, si van a tener un hijo o si van a tener una mujer. Entonces a veces decimos, ay no, las mamás sí, porque es que las mamás son las que… ¿Y a ustedes no les parece importantísimo saber si es niño o niña y que quien determina eso es el papá? O sea que en el diseño de Dios el papá es demasiado importante para que desde el momento de la concepción sea el papá quien determine la identidad de su hijo o de su hija. Entonces el papá no solamente es el que está ahí como mirando, que está lactando, ay, ella sí disfruta de eso, no, el papá desde el momento de la concepción está ahí con el niño diciendo qué es lo que va a hacer. Así que los papás están llamados a continuar su paternidad, no solamente en la concepción, porque hay muchos emocionados en ese momento, están como, hágale mijita, hágale que es el momento de la concepción, sino hombres, después de la concepción también es papá. Porque algunos se emocionan en el momento de la concepción y luego es como, listo, ahora todo tuyo el paquete. No, después de la concepción los papás siguen siendo papás hasta que sus hijos se mueran. Incluso cuando ya están casados, cuando se van de la casa, siguen siendo papás. Y los papás son demasiado importantes en la vida de los hijos. Ahora yo sé que estamos viviendo en una época donde el diseño de Dios no se da en todas las familias y no hay condenación para eso. Sé que aquí hay padres que están separados por X o Y razón, no sé por qué, tal vez tú no estás con tus hijos hoy, pero si tú no estás con tus hijos hoy, papá, tienes la oportunidad de volver a restaurar la relación que tú tienes con ellos. Cuando se separan, pareciera que la que tuvo los hijos fue la mamá y no el papá. Entonces la mamá es la que se tiene que hacer cargo de todo y el papá solamente tiene visitas y eso no debería ser así. Yo entiendo que hay cosas legales, entiendo que tienen que organizar sus vidas legalmente después de la separación, pero tus hijos siguen siendo tus hijos a pesar de que tú no vivas en esa casa. Y el don que Dios te ha dado no se acabó cuando tú te separaste. Al contrario, yo creo que los papás que están separados deben hacer el doble de esfuerzo que los papás que están en casa. Porque el modelo de Dios bíblicamente es que haya un papá y una mamá. Pero yo sé que por el pecado, porque no conocíamos a Dios, porque nos equivocamos en decisiones que tomamos, algunos hoy están separados. Pero el llamado de Dios hoy a los papás que están separados es: no dejes tu responsabilidad como padre. Tú te separaste de tu esposa, tú te separaste de la mamá de tus hijos, pero el vínculo que tú tienes con tus hijos no se acaba en una separación. Es algo con lo que tú debes trabajar y conociendo a Dios, tú debes mostrarle a tus hijos a Dios a pesar de que no estás en la casa. Porque muchas veces los dejamos simplemente con la cuota, con una visita, con la mamá se puede hacer cargo de ellos y Dios nos está diciendo hoy, papás, varones, que hay mucho más que solamente ser el papá proveedor, es el papá que les está dando algo, es el papá que está allí presente porque los hijos son un regalo de Dios y lo que se regala no se devuelve.
No puedes decirle como, ay, me lo regalaste, disculpa, me separé, te lo devuelvo. No, si tú tienes un hijo, tu responsabilidad es cuidar a tu hijo, incluso cuando tú estás separado. Por el otro lado también están las que son mamás solteras y dirán, pero no tengo esposo, o sea, ¿yo cómo hago si no quiere responder por los hijos? Yo creo que Dios en su infinita misericordia había pensado en ustedes. Y cuando se escribió la Biblia dice que Él es el padre de las viudas, el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Y hay una bendición sobrenatural para aquellas mamás que están solas criando a sus hijos. Que sus esposos no están acá y no podemos decirles que cumplan la palabra porque no conocen de Dios, porque no vienen a la iglesia. Pero tú que estás acá y tus hijos no tienen papá, yo quiero decirte de parte de Dios, Él es el papá de tus hijos. No te preocupes porque sobre ti viene una unción especial para poder criarlos, para poder educarlos, para poder estar llevándolos en el camino que Dios tiene para ellos. Y no hay condenación de ser madre soltera porque yo sé que Dios está respaldando y cada esfuerzo que ustedes hacen vale por 2. O sea, como en los puntos de los juegos, vale por 2. Así que no hay condenación, pero yo quiero hablarle hoy a los papás. Y van a decir las mujeres, ¿y entonces perdimos la avenida? No, no la perdieron. Porque nosotras mujeres necesitamos cambiar nuestro chip social, de decir que solamente la mamá es importante, que solamente la mamá es valiosa, que solamente la mamá puede hacer cosas que el papá no puede hacer. Sí podemos hacer cosas que papá no puede hacer, pero papá no es un adorno más de la casa. Papá es papá. Y a veces las mamás, en nuestro afán de ser más rápidas, más ágiles, bueno, todo lo que siempre decimos acerca de las mamás, hacemos al papá a un lado, como, ay ya, usted no sabe, entonces yo, usted no sabe, entonces yo. Y entonces ellos dicen, listo, mamita, hágale usted. Y después nos estamos quejando porque tenemos padres ausentes, pero es que a veces no les dejamos a ellos ser papás. Entonces, papás, ustedes son demasiado importantes en la vida de sus hijos, son un regalo que Dios les ha dado, incluso con el sexo de sus hijos en el momento de la procreación, pero también son tan importantes que generalmente los niños lo primero que dicen es papá. Y no sé si han visto los videos en YouTube que las mamás salen como mamá y el niño papá y la mamá mamá y los niños papá y uno dice, pero, o sea, esta pucheca te dio de comer y tú dices papá. Entonces, desde ese momento son súper importantes. Otra cosa que a mí me parece increíble, no sé si les pasa a todos, a mí me pasó, lo cargas en la panza, te levantas en la madrugada, le das de comer y son igualitos al papá. Y uno como todo este esfuerzo y salen igualitos al papá, o sea, uno los ve y son idénticos. Entonces ahí está Dios mostrándole a los papás, diciéndoles, ustedes son importantes. O sea, ellas hacen todo, sí, pero se parecen es al papá. Es algo que Dios ha hecho y es para mostrarle a los papás que son importantes para los hijos. Pastor John dice una frase que me gusta, dice que una sonrisa de papá vale más que 1000 besos de mamá. Las mamás nos podemos esforzar diciéndoles, y yo soy así, yo le digo a Juanjo 20,000 palabras de amor y él me dice, suficiente amor, mamá. Y yo, no, pero todavía me queda más, déjame decirte cuánto te amo. Pero si papá es el que le dice algo, ahí sí vale la pena. Yo me siento muy identificada con la pelota de letras. Cuando Andrés López dice que el papá dice, ahí le dejé café. ¿La han visto? O eso ya es muy viejo. Bueno, dice como que el papá muestra el afecto diciendo, ahí le dejé café. Y yo decía, wow, eso me pasó a mí. Mi papá una vez en mi vida, únicamente una vez, me preparó el desayuno. Y me hizo café con huevo duro. Y después de muchos años, yo digo, mi papá ese día me preparó el desayuno y soy feliz. ¿Cuántas veces mi mamá me hizo el desayuno? Ni les digo. Si me quedo allá todavía me lo prepara. Pero para mí fue tan especial que mi papá me haya dado el desayuno que yo lo recuerdo. Porque lo que hace papá es importante para la vida de un hijo. Ahora las mamás, yo me las conozco. Como somos, van a decir, ¿sí ve? Todo lo que yo hago por usted y usted no me valora. Yo acá en esta casa me valoro y nadie dice nada. Vinimos con un chip como ahí insertado. Mamás, eso es algo que nos fluye a nosotras.
hacerle cosas a nuestros hijos es algo que para nosotras no es una carga, es algo que hasta uno llega a disfrutarlo, o sea, como que uno disfruta cada cosa que hace porque eso viene incluido en nuestra naturaleza, viene incluido en el chip de mamá. Entonces cuando él lo hace, entonces las mamás dicen, sí, ve, nunca hace nada y usted se desvive por su papá, pero es porque cuando papá lo hace, realmente para un hijo es muy importante. Puede que no lo haga siempre, pero cuando lo hace una vez o dos veces, eso marca la vida de los hijos. Así que papás, ustedes deben comenzar a darse cuenta que lo que Dios les ha dado a ustedes es algo muy valioso y que no es una responsabilidad solo de mamá, porque Dios les ha dado el paquete completo para ser buenos papás. La segunda cosa para ser un papá fuera de serie, más bien, es el que puede bendecir sus generaciones. La promesa de bendecir a las generaciones, Dios se la dio a Abraham y no a Sara. Génesis 12, del 1 al 3 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea que la promesa para bendecir a las familias está dada es en los papás. Obviamente nosotras también aportamos, pero cuando un papá se mete activamente en la crianza de un hijo, está determinando bendición para su familia, para sus hijos, para sus nietos y para las generaciones que siguen, de manera que tú no te vas a dar cuenta. Y yo sé que los papás no son tan expresivos, o sea, yo sé que ellos tienen pocas palabras, por eso nosotras somos como más afectivas, porque tenemos muchas palabras, entonces podemos dar, a todos les podemos dar de un poquito, pero los papás tienen que cuidarlas, o sea, es como, tengo 20, no me las voy a gastar en una sola conversación, tengo que distribuirlas, pero guarden 2 palabras diarias para cada uno de sus hijos. Todos los días los hijos deberían saber que son amados, que son queridos, que son aceptados en la casa. No importa qué tan grande esté tu hijo, cuando ya vaya a la universidad, cuando ya esté casado, cuando un papá le dice palabras de aprobación a sus hijos, eso comienza a cambiar la vida de sus hijos. Yo trabajo con jóvenes y trabajo con niños acá en la iglesia y hablando con ellos yo les dije, venga, díganme que yo nunca, jamás predicaría la respuesta que ustedes me van a dar. ¿A quién prefieren? ¿A papá o a mamá? Pastora, de verdad, yo sí, la verdad, yo no le digo a nadie, esto es entre los dos. A papá, porque es que mamá es muy cantaletosa. En cambio, mi papá solo me dice, buenas noches, campeón. Y yo decía, chévere. Bien. Pero yo por dentro me ponía en el papel de mamá y yo me imaginaba a la mamá, levántate temprano, desayuna, arregla, hiciste las tareas, almorzaste, levanta el desorden, vete a acostar, ya hiciste, o sea, la mamá está ahí como, y ellos lo ven como, y los papás les dicen, buenas noches campeón, y ellos como, sí, soy el campeón de mi papá, es que ya, o sea, ya el día quedó ganado cuando papá dice una palabra de aprobación. Entonces, no es que las mamás estén mal, es que eso es lo que nos toca hacer a nosotras. Pero cuando papá dice algo, papá es capaz de cambiarle la vida al hijo. Una palabra que papá está diciendo a los hijos es una palabra que va a quedar en el corazón de los hijos todo el tiempo. Papás, tengan contacto físico con sus hijos. Sus hijos necesitan que ustedes bendigan su generación cuando los abrazan, cuando los besan, cuando están ahí con ellos con contacto físico. Yo sé que ahí les dejé café, es diferente, pero a ver, ¿cómo lo digo? Las mujeres somos más sentimentales y tampoco queremos pues un hombre ahí como mi amor, ven, no, pues porque yo sé que no son así. Tampoco les estamos pidiendo que sean mamás, pero sí que haya contacto físico entre los hijos. Para los hijos hombres es muy importante el contacto físico con papá, de pelea, de vamos a luchar, vamos a darnos así. Y eso hace que los vínculos sean fuertes. Yo no entiendo por qué, pero ellos necesitan eso. O sea, ellos necesitan la patada, la guerra, el vamos a pelear, el escudo. Ellos necesitan eso cuando son hombres. Ellos lo necesitan. Y cuando son mujeres, ellas necesitan tener un papá que les forme la identidad, o sea, que comience a mostrarles a las niñas
cómo debería ser un hombre. Muchos papás le dejan la crianza sexual a las mamás y dicen, háblele usted, mamita, usted dígale cómo es que es esas cosas. Pero miren que la ausencia de papá, no estoy diciendo que no estén en casa, sino que haya una ausencia estando papá en casa en la crianza de los hijos, ha hecho que el homosexualismo aumente. Porque cuando mamá es la única que cría a la niña dice, papá es un cero a la izquierda. O sea, los hombres, gas. Yo no quiero un hombre. Para tener un hombre como mi papá, pues mejor me busco una mujer como mi mamá. Entonces, hombres, hay que estar ahí metidos en la crianza de nuestras hijas, porque la responsabilidad no es solamente de las mamás, la responsabilidad es de ambos. En el caso de los niños, los crían tan mimados, y no es que esté mal, mujeres, o sea, no vayan a cambiar su forma de criar, es nuestra manera en la que Dios nos ha diseñado para criar a los niños, pero ellos necesitan ese toque fuerte de los papás, ellos necesitan saber que no todo es emocional en la vida. ¿Cuántas mamás emocionales hay en este lugar? Para nosotras todo es una tragedia, todo es la película de las vidas de nuestros hijos. O sea, cuando la amiguita no le quiere hablar a nuestra hija, es como, ¿y esta por qué no le habla a mi hija? ¿Qué se cree? Yo quiero ir a defenderla. Pero le cuentan la historia al papá y el papá le dice como, ni siquiera se van a llamar cuando salgan del colegio. Supérelo, mija. Lo digo porque así me pasaba. Cuando yo estaba en el colegio y me iba mal y yo llegaba llorando, y yo, mamá, me fue mal en el colegio. Y mamá, tranquila, lo vas a lograr, no te va a pasar nada. Y llegaba mi papá, yo, papá, me fue mal en el colegio. Tranquila, el otro lo recupera. Y yo era como, wow, me dijo tranquila. Y ya mi mamá me puso tranquila y se puso a llorar conmigo, no me tranquilizó, estaba peor. Pero cuando mi papá decía tranquila, para mí era tranquila. Entonces la crianza de papá y mamá es demasiado importante en la vida de los hijos. Necesitamos involucrarnos activamente en la crianza de nuestros hijos. No es responsabilidad exclusiva de mamá. No les estoy diciendo que sean igual a la mamá, porque yo sé que es muy difícil, y mujeres, no pretendamos que los hombres sean igual a nosotros, porque nos vamos a frustrar y lo que vamos a hacer es que ellos se alejen de criar a nuestros hijos, o bueno, a sus hijos, porque van a decir, pues ¿para qué si tú lo haces tan bien? Entonces déjenlos que se equivoquen, déjenlos que a veces no digan las cosas bien, déjenlos ser parte de la vida de sus hijos, porque Dios los ha puesto allí para bendecir a los hijos. Dios no los ha puesto solamente para estar ocupando un lugar en la cama o en la casa. Dios los ha puesto para que a través de ellos sus hijos puedan ser bendecidos. Hay cosas que no se olvidan que hacen papá. Hay palabras, hay cosas en la rutina que ellos son tan importantes para nuestros hijos, así que no les quitemos el privilegio a los papás de ser papás. Y ustedes, papás, compartan tiempo con sus hijos, llenen la vida de buenos recuerdos para sus hijos. Voy a hacer una confesión que ya he hecho en los otros servicios. A mí no me gusta ir al parque. O sea, no es como que yo diga, ¡oh, vamos al parque, Juanjo! No, realmente hay planes más chéveres que ir al parque con Juanjo. Yo les tengo. Pero a veces el yo tener que ceder e ir al parque y tener que jugar a cosas que a mí no me gustan hace que mi hijo pueda tener una imagen saludable de lo que es un papá. Entonces a veces nos toca quitarnos el trabajo, el traje de la oficina, el traje de otras cosas que estamos haciendo, y ponernos el traje de papá y decir, este es el overol que yo me tengo que poner hoy, y es el de criar a mis hijos, el de estar pendiente de ellos, el de compartir tiempo con ellos, el de crear recuerdos en la cabeza de mis hijos, que cuando ellos sean grandes y hablen de mí no tengan que decir, ay, es que mi papá era sino que cuando hablen de mí puedan decir, es que mi papá compartía tiempo conmigo, me ayudaba, estaba conmigo. ¿Cuántos tienen buenos recuerdos de su familia? ¿Cierto? Entonces debemos esforzarnos, es algo que tenemos que hacer conscientemente, o sea, no es algo como que le dejamos a la generación espontánea. Si se dan buenos recuerdos, chéveres; si no tenemos buenos recuerdos, pues también. No, es algo que yo me debo proponer, tener buenos recuerdos en la vida de mis hijos. Hebreos 11, del 8 al 9 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo, digan conmigo, lo mismo
hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Los hijos van a hacer lo mismo que vieron hacer de los papás. Ellos aprendieron que Abraham vivía por fe y era obediente, y eso mismo fue lo que hizo Isaac, que fue su hijo, y Jacob, que fue su nieto. Así que hay bendición en la obediencia de un hombre. Tercero, un papá fuera de serie es el que tiene una relación correcta con Dios. Y vamos a leer Romanos 4:13, dice: obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. ¿Se basa en qué? En una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Hombres, hoy yo les voy a hacer un llamado de atención. Resulta que muchos hombres vienen acá, yo no sé si porque los traen obligados o porque en sus conciencias necesitan calmar la conciencia de venir a la iglesia para acercarse a Dios. Pero a veces los hombres se sientan y las mujeres están así: dígame más, yo quiero anotar, sí, todo lo que diga, lo que Dios me diga. Y los hombres están así: dígame a ver si lo que usted me dice me convence, pero lo que no me gusta, se lo devuelvo. Resulta que eso se llama religiosidad. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios dice que Abraham recibió la promesa porque tenía una relación correcta con Dios. Así que, hombres, yo hoy los llamo a que se salgan de la religiosidad. Hoy yo estoy haciendo un llamado para esos hombres que están viviendo una relación correcta con Dios. Yo sé que a los hombres les cuesta un poco más las cosas de Dios, tal vez por su personalidad, porque las mujeres, como somos más emocionales, entonces nosotras una canción bonita, estamos como: sí, Señor, tómame. Y uno se imagina así, no sé, como con un vestido, danzando con Dios, con tu amor rodea, y se siente una así abrazada. Pero yo me imagino la mente de los hombres: tómame, rodéame. Entonces es algo demasiado simple. O sea, ellos son muy simples, entonces como que una canción no los va a conmover. O sea, tendría que ser algo demasiado así como especial para que pudiera entrar a las entrañas de un hombre. Pero eso hace que ustedes no tengan una revelación de Dios como Padre, porque les cuesta ceder el control. A los hombres les gusta sentirse machos, hombres que son los que dicen las cosas en la casa. Entonces como que uno les diga: levanta tus manos. ¿Y usted por qué me dice que levante las manos? Y cuando Dios le dice como: cierra los ojos, no los quiero cerrar, y los abren más, como que no Dios vaya a pensar que los estoy cerrando ni que me voy a quedar dormido porque aquí estoy a ver qué. Entonces a los hombres les cuesta más comenzar a tener esa relación correcta con Dios porque les toca dejar el orgullo, les toca dejar la hombría, les toca dejar el que yo soy el hombre y no me convencen porque es que yo tengo que ver para creer. No, les toca bajar porque lo que dice es una relación correcta con Dios, y en una relación entre un hombre y Dios, el que manda es Dios. Entonces, hombres, yo los llamo y los reto a que ustedes tengan una relación correcta con Dios, a que no vengan a la iglesia solamente porque viene toda la familia o porque voy a hacer mi checklist de conciencia de que ya fui a la iglesia. Una relación correcta con Dios va mucho más allá que venir a la iglesia. Yo a todos los veo lindos hoy están preciosos todos los hombres, pero es que tienen una ventaja: están calladitos, no me pueden decir nada. Pero ustedes, ¿cómo son en sus casas? Lo que ustedes están viviendo aquí es lo mismo que ustedes están viviendo en las casas. Porque si yo vengo a la iglesia y en la casa soy otro, eso se llama religiosidad. Estamos viniendo solamente por cumplir un requisito, estamos viniendo por algo que yo hago externo, pero no hay ningún cambio interno. Y Dios nos está llamando a cambiar internamente. Miren que los hombres necesitan comenzar a leer la Biblia, porque dice que la relación correcta con Dios viene por la fe. Y la palabra dice también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿necesitamos oír la palabra de Dios acá? Claro que sí, pero necesitamos que papás lean la Biblia en la casa. A veces los papás dicen: ore usted, mamita, porque es que usted ora lindo, lindo. ¿Y para qué?
Les digo que no, sí, las mujeres oran bonito. Pero resulta que es que nosotras tenemos esa facilidad de hablar. Entonces, hablar es orar. Entonces, si yo hablo, pues puedo orar. Entonces por eso a veces les cuesta a algunos hombres orar, porque como no hablan, entonces imagínense cómo oran si no hablan. Entonces, a nosotras nos es más fácil orar, a nosotros nos es más fácil leer la palabra, pero la palabra de Dios está diciendo, y está hablando de Abraham, que la relación correcta con Dios viene por la fe y la fe viene por oír la palabra. Así que sus hijos, papás, deberían verlos a ustedes, a los hombres, leer la palabra. Los hijos deben ver a sus papás leyendo la palabra. Necesitan ver que su papá está orando, ver que su papá no está escuchando la ranchera, sino que está cantando una canción de Dios y que esa canción lo quebranta. Muchos hijos no se dejan tocar por Dios porque sus papás no se dejan tocar por Dios. Entonces dicen como, mi papá está pilas, yo también, moscas acá que no nos tocan. Entonces, los papás son los que dan el ejemplo a los hijos de cómo es la relación correcta con Dios. Así que ustedes deben comenzar a tener esa relación correcta con Dios para que sus hijos también puedan tener una relación correcta con Dios. Hombres, ustedes son reservados, o sea, son como partidos por áreas. Cuando nosotros llegamos a Cristo nos entregamos completas, pero los hombres tienen como cajitas, una cajita de no sé qué, otra cajita de no sé qué, y hay cajitas que no le dan la llave a Dios. Dicen como, bueno, te voy a dar la llave de esto, pero esta cajita, esta me la guardo yo. Y se guardan la llave y no dejan que Dios toque su vida. Y cosas que ustedes no resuelvan, gigantes que ustedes no maten, sus hijos van a tener que destruirlos por ustedes. Así que yo de ustedes me aseguro de matar a todos los Goliat que yo tenga para pasarles un buen legado a mis hijos. Que sus hijos no tengan que luchar contra el Goliat que usted no derrumbó. Así que hay que tener una relación correcta con Dios. Y por último, un papá fuera de serie es un papá que le cree a Dios. Romanos 4:17 dice: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Como les había dicho, las mujeres somos súper inteligentes para armarnos unas películas re buenas. Entonces, hay una crisis familiar y para nosotras es la peor crisis familiar. Nadie ha pasado por una crisis como la que nosotros estamos pasando. Y a veces los hombres dicen, ore usted, vaya usted a la iglesia, hágale usted que usted puede. Usted puede. Pero Dios los ha llamado a los hombres a lo que llamó a Abraham. Dice que Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Uno puede tener la película más terrible en la cabeza, pero cuando el esposo dice, eso no pasa nada, vamos a salir de estas, uno dice, ay, siento paz, hay tranquilidad. Estamos bien, o sea, él está al mando, él tiene el control. Pero muchos hombres lo que han hecho es como darle el mando a la esposa y decirle, hágale, que estamos en una crisis, yo ya vengo, usted ora, usted lee la palabra, usted va a la iglesia, tranquila, que yo estoy acá apoyándola, usted puede. Pero Dios está diciendo algo totalmente diferente hoy. Dios está diciendo que son los hombres los que se tienen que levantar a creerle a Dios, que Él da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Son los hombres los que tienen que pararse cuando un hijo se enferma y cuando uno está desesperado y no sabe qué hacer. Son los hombres los que tienen que pararse y decir, no. Nosotros no creemos en la enfermedad, nosotros estamos creyendo que Dios da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Cuando tu hijo adolescente está en la mala y que ya tú dices, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a declarar vida sobre tu hijo. ¿Saben? El diablo quiere matar a nuestros hijos desde que están en el vientre de nosotros, con abortos espontáneos, con cosas que pasan en el momento del parto, cuando están en la niñez, cuando están en la adolescencia. Él siempre quiere matar a nuestros hijos, pero deben levantarse papás, hombres valientes que comiencen a decir, yo estoy creyendo en un Dios que da vida a los muertos. Yo estoy creyendo que donde el diablo va a traer muerte a la vida de mi hijo, yo estoy creyendo por vida. Y el papá va a comenzar a confesar. Y cuando el papá se levanta y confiesa, la mamá comienza a decir, ay, sí, ¿no? Uy, sí, yo que estoy diciendo, ¿cuántas mamás les ha pasado? A mí me ha pasado a veces que me armo una película y le digo a Oscar y me dice, chan, 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 ¿cuántas pares son 3 moscas? Y yo digo, ay, sí, es verdad.
Y yo le digo a él, me encanta que tú estés a mi lado porque me haces cambiar la visión sentimental y trágica de lo que yo me imagino y me haces ver las cosas con la razón y no tanto con la emoción. Obviamente la emoción a veces es muy chévere, pero a veces nos juega una mala pasada y son los hombres los que se levantan a decir, yo estoy creyendo en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Hebreos 11:19 dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Yo no sé cuántos sientan hoy que sus hijos están entre los muertos, que son muertos vivientes, o sea, que están vivos, pero hay algo en sus vidas, algo que el diablo ha querido venir a robar, a matar y a destruir. Pero hoy Dios nos está diciendo, ustedes deben pensar que si su hijo está a punto de morir, tal vez físicamente por alguna enfermedad o tal vez con algún ataque que el enemigo ha querido traer a la vida de sus hijos, ustedes creen que Dios tiene el poder para volverlo a la vida. Un papá que tiene esta fe inquebrantable, un papá que tiene una relación correcta con Dios, un papá que está determinado a bendecir sus generaciones, un papá que sabe que Dios no solamente le dio el privilegio de procrear, sino el privilegio de ser papá, es un papá fuera de serie. Yo los llamo a los papás a que no tengan temor de ser papás. No tienen que ser mamás. Qué bendición, no se tienen que levantar a medianoche cuando sus hijos los llamen. No tienen que hacer el desayuno todos los días. Hay cosas que las mamás hacemos porque nos gusta, porque nos agrada, porque vienen nosotras. Pero papá, tú estás llamado a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y yo quiero que se quiten el miedo de ser papás, que se involucren más en la crianza de sus hijos, que tengan una mayor relación con Dios. Mamás, suelten el control. Porque muchas veces los papás no son papás porque las mamás tomaron el control y no lo quieren soltar porque tienen tanto miedo de que les dé un paquete de papas en vez de un pollito sudado, que nos quedamos ahí en el control y no lo cedemos. Deja que Él también tome el timón, deja que Él también determine el rumbo de tus hijos. Y si tú estás solito o solita y no tienes a tus hijos ahí contigo, Dios hace todas las cosas nuevas. Yo creo que las veces que nos hemos equivocado, Dios puede restaurar eso y volverlo una bendición. Así que si tú estás solo o estás sola, hoy Dios va a decirte, yo estoy contigo, no tengas temor. Si tú eres el papá que no está en casa, yo te voy a dar la sabiduría para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer con tus hijos. No los sueltes a la deriva, tus hijos son tus hijos siempre. Y si tú eres la mamá que está solita, Dios también está contigo. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.